Hola, ¿qué tal? Soy Charlie Mijares y este es un pequeñito video. Es de un sujeto, una bestia, que se lesionó en ambos brazos del tendón del bíceps cargando en un predicador. Estaba haciendo un predicador y se rompe o se desinserta ese tendón del bíceps. Pasa por proceso quirúrgico, pasa por un proceso de reparación de su propio cuerpo. Tú pensarás a lo mejor que estaba haciendo reposo o que limitó mucho su actividad, pero es aquí donde incluso hago hincapié, donde un proceso no solamente uno lo tiene que hacer, sino incluso tienes que verlo como un todo: nutrición, fisioterapia, entrenamiento, y ver cómo si puedes entrenar, porque hay gente que está acostumbrada a un ritmo tan arriba en donde, pues, si se lesiona, ¿qué hace? Entonces, este es un perfecto ejemplo de cómo un proceso se puede llevar sin detenerse, siguiendo en movimiento, y espero les guste. No sé si por cuestión de redes pueda mencionar su nombre, pero de todos modos se las dejo en la descripción para que puedan empaparse un poquito más de todo su proceso de recuperación y en qué momento se encuentra el día de hoy. Para esto le llamaremos Johnny Dos Bíceps, ya que no encuentro su nombre, pero es ex militar y es un entrenador certificado. Todo empieza a partir de este video. Él lo que está haciendo es un PR, o está haciendo una medición de cuánto peso puede cargar. Eso se llama personal record. Como dice, esto es un poquito gráfico, o el contenido es un poquito gráfico. Si te molesta un poquito todo eso de las luxaciones, todo eso, si quieres adelántale un poquito, porque no solo me interesa su lesión, sino lo que me interesa bastante es su proceso de recuperación, el cómo regresó. Empezamos con su lesión, empieza a hacer un PR en máquina de predicador. La máquina de predicador ya está poniendo bastante en tensión, pero aquí lo que me quiero hacer un énfasis es que un PR lo está haciendo en un músculo pequeño, y que eso puede llegar a ser un poco contraproducente. Va a empezar a cargar 45, 65, 80, 95, 105, 115 y 130 libras para ir midiendo la fuerza que tiene para cargar o mover una carga. Con 45 sin problema, va subiendo de poco en poco, sin problemas para mover una carga. Aquí tenemos este movimiento. Cuando hago una bajada, estoy haciendo una contracción excéntrica, que se alarga mucho la fibra muscular. Entonces, entre más yo tenga tensión, mi fibra muscular y mi tendón están en bastante tensión. Ojo aquí, porque vamos a enfocarnos un poquito más adelante. Ahí sin problema 80 libras. 95 ya empieza a costar poquito, pero si se fijan, esa es la carga que más pesa, el movimiento excéntrico, alargar la fibra muscular sin problema. La fase concéntrica, el subir, no hay ningún problema, pero el problema es al bajar. Ahí vamos y baja. Ya hizo 115 libras, ahora va por 130. Y ahí viene. Lo que viene está un poquito fuerte, pero vamos a ver. Va a trabajar 135 libras, hace el descenso y ahí lo tenemos. Se desinsertan los tendones del bíceps por la carga. Fue demasiada tensión y... No, 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 no. Ese signo, cuando sube el tendón del bíceps, se le conoce como signo de Popeye. Tenemos ahí cómo sube, y eso es totalmente quirúrgico. No puede tomar rehabilitación si no tiene que ser quirúrgico. La rehabilitación, lo ideal sería previo a la cirugía, después de la cirugía, dependiendo del traumatólogo, será que decida o de hincapié a todo esto. El tendón sale totalmente del chat, ya no hay, sube totalmente el tendón. Entonces, a repararlo, y vamos a pasar por un proceso de recuperación en donde no va a ser
totalmente sedentario, sino va a ser muy activo. Y dirán, ahora sí que esta persona, como les digo, no se detuvo. Previamente a la cirugía ya estaba entrenando e incluso yendo a terapia. Como ven, todavía no puede mover los brazos porque tiene que pasar por el proceso quirúrgico, en donde perforan el hueso, toman el tendón y lo anclan o lo insertan de nuevo para poder de nuevo utilizar debidamente el bíceps. Previamente decide moverse, utilizar sus piernas. Si no puede hacer nada de brazos, pectorales, todo lo que limita de miembro superior, pues decide hacer un poco de miembro inferior. Por eso es que decidí compartirlo con ustedes, porque a pesar de su lesión, siguió en movimiento, no paró, siguió entrenando un poco de piernas, lo operan de su brazo izquierdo y a pesar de eso seguía en movimiento. Le ponen esta pequeñita órtesis para limitar el movimiento de extensión y elongar esa fibra o ese tendón muscular. Ahí lo tienen. Va de nuevo por su segunda cirugía, ahora del brazo derecho, y sin problemas, sigue en movimiento, ahora con 2 órtesis, y sigue entrenando. Sigue. Venga. Incluso adaptó un poquito lo que es el peso muerto para poder hacer deadlift. Utilizó, que me gusta mucho cómo lo adapta, y levanta bastante bien, con muy buena técnica. Lleva su cadera hacia atrás, hacia abajo y sin problema. Rompe un personal record. Eso es, a pesar de estar lesionado, romper un personal record. Este video que me va a encantar compartirles, en el que muestra cómo fue un proceso en el que dice que en 6 meses de trabajo duro, con fisioterapia, con dieta, con todo esto y con entrenamiento muy progresivo, de lo fácil a lo difícil, de lo sencillito a lo complejo, fue trabajando en 6 meses para poder hacer una lagartija. Empieza primero una lagartija inclinada. Como ven, casi no hay mucho rango de movimiento al inicio, pues sí, hay una ligera kinesiofobia o miedo al movimiento. Entonces empieza normal, ya incluso aumenta la amplitud de sus brazos. Baja sin problema. Ya ahí tenemos un total movimiento en lagartija inclinada, y eso se me hace impresionante. O sea, pasas de una pared en donde luego de ahí pasas a un poquito más inclinado, posterior, veremos qué está haciendo. Pasa ya lagartija de rodillas, y ojo aquí, mucha gente estigma esta lagartija como lagartija de niñas. Quítense esa idea, esta es una lagartija de rodillas. Muy bien. Vean, el disfrutar cada pequeño logro es también importante en un proceso de recuperación, tanto en un proceso en el que yo deseo bajar de peso, en el que yo deseo subir de masa muscular. Todos esos pequeños logros van a sumar un gran logro. Entonces, es importante tener tanto metas, no decir, ya mañana voy a cargar el peso ideal o el peso que yo tenía antes de mi lesión. La idea de incluso un terapeuta físico no es llevarte más allá arriba, sino su primer objetivo es irse acercando hacia el último momento en donde tú te lesionaste. Posterior a eso, ir viendo con fase o en la etapa en la que tú te encuentres. Entonces, pasamos a eso, a lagartija de rodillas, y en un momento, después de 6 meses, decide hacer una lagartija, una push-up totalmente normal. Una push-up en 6 meses, un proceso de recuperación que le ha tomado su tiempo, en el cual no dejó de moverse, incluso estuvo corriendo, estuvo haciendo un poco de caminata. Entonces, para mí es impresionante cómo el no dejarte de mover, el seguir haciendo lo que te gusta, porque ya estas personas no están
totalmente acostumbradas a un reposo. A pesar de una lesión, es importante encontrar la forma de cómo iniciar el movimiento. Entonces, espero les haya gustado y suscríbanse si les gustó y los veo en otra ocasión.